Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Gancio Informativo. Murcio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en esta emisión, ya justo a la mitad de la semana. Y hoy tenemos un muy buen programa. Quédense porque, bueno, vamos a hablar de una noticia muy importante que se está desarrollando en este momento. Un golpe de Estado, otro más, pero ahora en Perú. Han destituido a Pedro Castillo y lo peor es que han tomado la Embajada de México porque creen que por ahí va a huir, aunque parece que todo indica que ya fue detenido Pedro Castillo por la policía. Pero probablemente vamos a ver algo muy parecido a lo que pasó en Bolivia. Ojo con el dato. Te vamos a hablar claro sobre lo que sucedió el día de hoy en la madrugada. En la Cámara de Diputados se aprobó el llamado Plan B de la reforma electoral. Y bueno, la verdad es que no dejaron a muchos festejar, a los prianistas. Y bueno, pues ya de todos modos se registró, sacó la aplanadora Morena. Por cierto, ya llegó al Senado y Monreal empezó a preparar probablemente la máxima traición, porque ya condicionaron los partidos de oposición de que si quiere ser candidato presidencial tiene que descarrilar el plan B. Por cierto, Felipe Calderón se mete en un pleito con Abraham Mendieta, este analista español, precisamente por su nacionalidad. Es increíble que lo haga Felipe Calderón. Hoy sale una encuesta del Reforma y la verdad es que son cosas interesantes que dicen, vale la pena analizarlos porque lo interesante es que Reforma, ni siquiera Reforma ven que puedan ganar a Morena y el presidente se arrepiente, ahora sí de manera formal y explícita, de Lili Telles y Germán Martínez. Porque bueno, él pide perdón porque él fue el que los metió como senadores. Eso y más el día de hoy en el Gancio Informativo. Así es, como siempre, mucha información en este espacio. Les invitamos que nos acompañen durante los próximos minutos en esta Chapucero Network y en este canal. Si no se han suscrito, háganlo. También les invitamos que lo hagan. Y les agradecemos mucho las manitas para arriba, los likes que nos ayudan muchísimo en estas redes sociales. Bueno, el día de hoy, fíjate que apareció una encuesta del Reforma y no los vemos mucho, pero vale la pena verlas, porque, bueno, lo cierto es que esta encuesta del Reforma, pues nos damos cuenta de que no hay muchos, como que no hay mucha esperanza, vamos a llamarla así, ¿no? Para la oposición, seamos honestos. Y bueno, mira, vamos a ver así, a ver, pónmelo ahí. La encuesta del Reforma de entrada revela que desde septiembre de 2021, estamos hablando de la encuesta del Reforma, o sea, muy cuchareada, pero así, desde el septiembre de 2021 al diciembre de 2022, la preferencia de Morena ha venido creciendo, ¿no? Estaba, según la encuesta de Reforma, repito, del 43% al 48%. La el verde según esto pide 2 puntitos y el PRD 2. Pero aquí lo interesante, repito, es que la preferencia de Morena ha crecido 5 puntos. Estamos hablando del partido en el poder, a pesar de estos 5 puntos más. Y si eso dice la encuesta del Reforma, pues imagínense cómo han estado las encuestas verdaderas. Este es un dato muy interesante, ¿no? Porque también, pues, no puede negarse, nadie lo puede negar. Bueno, sí lo pueden negar, pero bueno, sería muy igual al autoengaño, pues la gigantesca marcha que se registró hace apenas unos días. Y también, bueno, yo un poquito más, ¿no? La encuesta del Reforma, a ver, pónmelo ahí. Habla de algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, como dice, estaré dispuesto a votar para presidente de la República en 2024 por un candidato de la Alianza. Miren, encabezada por Morena, 62% o 34%. O sea, al final, duplica Mauricio prácticamente la preferencia de Morena a el PRIAN. Eso es muy importante. Creo que esta cifra está muy interesante. Entonces también vemos cómo ha subido estaría a favor o en contra de que Movimiento Ciudadano se uniera a la alianza del PAN, PRI y PRD. Y bueno, pues todavía una gran mayoría que estaría en contra que MC sea candidato del PRD. Aquí están los aspirantes, ¿no? Entonces, los aspirantes presidenciales, bueno, Ricardo Anaya es el más conocido del PAN, pero es el más rechazado. Marcelo Ebrard sería también conocido, pero tiene un poquito, bueno, tiene más aprobación que desaprobación. Claudia Sheinbaum es un poquito menos conocida, pero tiene más aprobación que desaprobación. Margarita Zavala es bastante conocida, pero como lo vemos, esta es la que está, tiene un montón de desaprobación.
Colosio Rojas es conocido, bueno, es conocido su apellido porque él es un completo desconocido, pero bueno, tiene un poquito de aprobación y desaprobación. Acuérdense que el Reforma se la está jugando con Colosio, por eso también esto hay que tenerlo con mucha consideración. Santiago Krill, bueno, más odiado que respetado. Alfredo El Mazo igual, Beatriz Paredes igual. Lili Telles, ¿no? Que hoy, por cierto, López Obrador la puso, vamos a hablar también sobre ese tema. La gente más la odia, 22%. Es de las más odiadas, Mauricio, ¿eh? Más incluso que en Margarita Zavala, la gente odia más a Lili Telles. Ojo con el dato. Monreal, bueno, pues también, curiosamente no es conocido, también lo odian. Enrique Alfaro ni se diga, Samuelito también. Adán Augusto, bueno, pues está empatado, aunque realmente Adán Augusto ya está en este rango de la gente que no lo conocen mucho. Enrique de la Madrid, Laura Maciú, y bueno, etcétera, 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 ¿no? Pero aquí lo interesante es Lili Telles, que es una de las personas más detestadas, incluso por los que encuestó Reforma, que quede claro. Y bueno, la verdad es que, bueno, aquí están los careos, y bueno, pues ahí está, ¿no? Al final, ¿no? Aquí vemos también, por cuál partido nunca votaría. Es interesante. El PRI tiene 45 puntos, o sea, en una alianza del PRIAN, imagínense, ¿no? De entrada, más o casi la mitad de los mexicanos ya los perdiste. Morena tiene 12 puntos, el PAN tiene 11 puntos. Honestamente, creo que el PAN aquí está también muy cuchareado. Y bueno, los demás, X. Pero bueno, esa es la encuesta rápidamente y bueno, todos coinciden, Mauricio, pues que no hay figuras. El PRIAN no tiene nadie realmente para sacar la chamba de ser opositor. Sí, ahí están algunos de los números, ¿no? Sobre todo a grandes rasgos. Hay que tener, yo lo decía la semana pasada, mucho cuidado con las encuestas de la oposición, las encuestas de los medios chayoteros, sobre todo lo vinculado al proceso interno de Morena, porque, bueno, ellos saben que las encuestas para Morena van a ser las que van a decidir al candidato presidencial. Entonces, de esta manera, ellos quieren influir en el proceso de Morena. Ellos quieren influir, quieren poner candidatos, si lo quieren ver así, a través de sus encuestas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, lo que sí también queda claro es que en el lado de los medios chayoteros, pues entienden que la 4T va a seguir en el 2024 al 2030, va a seguir porque va a seguir. Ya, ahí sí ya no hay para dónde. Ya incluso con esto también ellos tiran la toalla, dicen, pues es que no hay gallo, no hay candidato. Simple y sencillamente que es la queja de López Dóriga, que él ha sido de los más airados, que le ha dicho a la oposición es que mientras las corcholatas avanzan, ustedes no impulsan a nadie, y efectivamente la oposición no ha impulsado realmente a nadie. No se sabe si será panista, si será priista, no se sabe si será Ricardo Monreal. Todavía no se define esto, pero tampoco se ha reducido la lista. Ya cuando menos en el lado de la 4T ya sabemos que hay 4, ¿no? Incluyendo pues también a Noroña. Entonces, está este escenario, no, son 5, ¿no? Sí, bueno. En este escenario, la oposición ya también va perdiendo el proceso interno. Así que, pues, pierden la votación, pierden en la postulación, ¿no? Pierden en la alianza, porque Movimiento Ciudadano ya dijo que no va a ir en alianza. Y también, pues, están ya, antes de iniciar este proceso, pues, ya están derrotados los opositores. Eso es lo que se alcanza a ver en esta encuesta, en donde pues ya Reforma también pues reconoce que se la va a tener que jugar con alguien de la Cuarta Transformación, lo cual, pues mucho cuidado con esto, ¿eh? Sí, porque ya otra vez empezaron, Mauricio, a ver a Ebrard, ¿no? O sea, es claro que Monreal se desplomó, se derrumbó. Digo, no es que estuviera muy arriba Ricardo Monreal y que bueno, está en la palestra, estuviera así muy arriba, pero la verdad es que Ricardo Monreal hasta hace como 2 semanas sí tenía mucho pegue en la oposición. Esa sí es una realidad, ¿no? Lo estamos viendo en los chats de Alito, cómo Ricardo Monreal maniobraba todo finalmente para, por ejemplo, en el caso de Alito, librarlo de varias sanciones y investigaciones en la Fiscalía General de la República. Y bueno, la verdad es que él era el verdadero líder opositor, ¿no? La verdadera figura, el patrón, el capo de capos del PRIAN era Ricardo Monreal. Pero bueno, al final empezó a cometer tremendos errores y llegó la megamarcha.
Y en esta mega marcha, en donde, bueno, el Monreal tuvo el desatino de entrada de irse a España, allá al mismo tiempo anunciaron una gira con Santiago Krill y con Miguel Mancera por todo el país. Por cierto, esta gira ya se canceló, si se dan cuenta, ya nadie dice nada de esto. Y en ese momento se ganó el repudio de, bueno, 1 millón, cuando menos 1.2 millones de personas que marcharon. Bueno, pues ahí se derrumbó, no solo en Morena, ya nadie realmente le tenía mucha esperanza a él, pero sí en el PRIAN, y se derrumba por completo. Y ya le empiezan a perder el respeto los del PRIAN. Ya de entrada le empiezan a cerrar las puertas. Santiago Krill dice que pues que siempre no, que pues haga la fila después de los 50 y tantos aspirantes a la presidencia. Bueno, pues él podría hacer la fila, eso sí no hay problema. También el PRD le dice, pues sí, pero pues no. Y bueno, la verdad es que sí se empieza a caer, Mauricio, pero a mí lo que más me sorprende es cómo el día de ayer, que estoy buscando ahorita, Gustavo Madero, el exdirigente del PAN, ahorita está en el grupo, grupo popular, el grupo Plural. independiente plural, de todos modos se expresa de Ricardo Monreal, ¿no? Y él es senador. Y finalmente así se expresa de Ricardo Monreal, la oposición. Vamos a escucharlo. Pedir que lo retraten. Neta, hay algo que hacer al 2024. Hay un derrotismo por la ausencia de que no tienes ahorita un candidato así unificador de la oposición. Esa es la gran angustia, desesperación de la gente. Ah, sí, neta, ¿qué va a pasar con Monreal? Ya sé que tú estás en otro partido, pero ya eso ya tronó, ¿no? Ese vato la está regando gacho. A fuerza no le va a ganar al presidente. Ser candidato de Morena contra el presidente no va a ser, ¿sí? ¿Cuál es la fuerza de Morena? Pues que el presidente necesitaba una gobernabilidad en el Senado. Esa es la fuerza de Monreal, no es que fuera otro John Travolta o Luis Miguel. O sea, él tenía una gobernabilidad en el Senado que la está perdiendo. Es interesante el análisis, creo que es correcto lo que dice, ¿no? Que al final, o sea, la que está regando gacho. Y lo está diciendo Gustavo Madero, perdón. Y bueno, su rol como presidente del Senado es la gobernabilidad, pero que ya la está perdiendo. Pues sí, claro, pues ya hay una rebeldía en la bancada de Morena, una falta de respeto, ya no lo respeta la oposición, pues ya lo ven que, pues es que apesta demasiado. Es que apesta demasiado ya Ricardo Monreal, radioactivo. Y bueno, pues ahora empieza Mauricio a fijarse a Marcelo Ebrard. Ya lo quieren convencer, lo quieren seducir. Incluso Álvaro Maínez dice que es completamente injusto lo que está haciendo Morena con Marcelo Ebrard, ¿no? O sea, ya quieren cambiar. Eso, sin embargo, solo va a generar que Ebrard se caiga todavía más en las encuestas. Pues vamos a ver cómo se va desenvolviendo todo esto. En el caso de Monreal, pues sí, el hecho de estirar la liga y también con esta estrategia cupular, porque él se mueve arriba, él se mueve en los medios, entre la clase política, eso no genera simpatías. Además, Monreal, que presume esto de la reconciliación, pues eso es también muy abstracto. ¿Qué es la reconciliación para el país? ¿Qué es y qué representa para los mexicanos? Que, bueno, sí, bien, hay dos posturas muy definidas que las señala y las menciona el presidente como conservadores y liberales. Realmente la gran mayoría de los mexicanos está con el proyecto del presidente López Obrador. Sin importar si sean conservadores o liberales, porque también ahí hay un poco de todo, la mayoría está con la 4T. Entonces, no hay esa gran polarización que es la que acusa el propio Monreal. Es un discurso que no tiene este efecto entre la gente y ahí es donde él se termina perdiendo. Él es muy habilidoso, sí, en la operación política, en el manejo de las estructuras electorales, en coordinar a la gente. Sí, es muy, muy bueno en eso. Esa es su fortaleza, pero ya de ahí de que él sea un aspirante no carismático, hay un mundo de diferencia. Ahora, Nacho, en este escenario de Ebrard también hay algo que pues ya se está dibujando, ya se está pintando. Tú lo has mencionado, en esta alianza, pues cuando menos indirecta entre Monreal y Ebrard. Y aquí también yo creo que no hay que, en el caso de Monreal, pues si él se va, si él dice, órale va, pues ya me muevo para este lado, pues bueno, ya lo damos por descontado, ¿no? Adiós, Ricardo Monreal. Sin embargo, en el caso de Marcelo Ebrard, si bien pues no estamos hablando de, no veo yo que pudiera darse una
derrota electoral en la presidencia de la República, el boquete yo creo que sí sería más grande. O sea, ya sumando a Ebrard y sumando a Monreal, estamos hablando de un boquete que efectivamente, y siendo los dos teniendo una gran presencia en la Ciudad de México, caray, ahí sí se pondría más difícil la Ciudad de México. Pero es que es ¿no? difícil. Entonces Marcelo. yo veo que esa es también la estrategia de ellos dos, que vendrá una presión de los dos para negociar espacios y con el chantaje de que si no nos vamos, ¿no? Operamos para el otro lado. Pero es que aquí el problema, Mauricio, es que uno tiene que reflexionar. Marcelo Ebrard tiene popularidad propia, genuina, suya, tiene ebrardistas, vamos a llamarle así. Hay un ebrardismo. Entonces, pues sí, podría llevarse ese ebrardismo finalmente a otros partidos. La otra pregunta es, bueno, el morenismo o el obradorismo, que evidentemente hay un montón de obradoristas, hay más obradoristas que morenistas, ¿no? O sea, se dice mucho. Decía, acuérdense el Campe, yo soy obradorista, no morenista. Hay mucha gente que dice esto, sin lugar a dudas. Entonces la pregunta es, bueno, ellos, yo creo, el obradorismo, pues sí apoya a Marcelo Ebrard, sí se va por Morena, perfecto, sí, chido. Voto por ti, simpatizo contigo. Pero de repente un día dice Marcelo Ebrard, ¿saben qué? Amigos, me voy a Movimiento Ciudadano, allá nos vemos. Yo creo que dice el obradorismo, bueno, pues está chido, qué bueno, que te vaya bien, pero yo me quedo aquí, ¿no? O sea, al final el obradorista no veo que se vaya con Ebrard. Los ebrardistas, que sí hay algunos, sí, pero ¿cuántos? Pues yo no creo que muchos. La verdad es que Ebrard, pues debo recordar que, bueno, sí, como jefe de gobierno, pues se peló del país, estuvo en París, precisamente porque estaba siendo perseguido por Mancera, regresa, bueno, pues sí, lo trae López Obrador, pero yo no he visto que construya bases o que camine todo el país para que digan, wow, Mauricio, aquí en Tabasco hay un montón de ebrardistas, ¿no? Mira, aquí este cuate es ese ebrardista puro, yo no lo veo. Entonces aquí también tienen que tener mucho cuidado estos que quieren traicionar de esta manera, ¿no? Por ejemplo, yo sí vería noroñismo, un noroñismo sí lo vería, ¿no? Gente que simpatiza y es leal a Noroña. No sé cuántos haya, no sé, pero sí podría decir que, bueno, Noroña podría postularse por el PT y decir, bueno, yo sí voy a votar por el PT a pesar de que pierda Morena. Yo sí ahí vería algo. Él sí podría hacer un boquete muy importante. ¿Cuánto? No tengo muy claro, pero sí. Pero de ebrardistas, como de monrealistas, yo creo que te podría decir algo, Mauricio. Podría haber más monrealistas leales que ebrardistas leales. Así te lo podría comentar. Porque Monreal sí debe tener simpatizantes propios en Zacatecas, por ejemplo, ¿no? De como gobernador, claro que tuvo ahí clientelas. Y yo no sé si Ebrard tenga realmente clientelas en la Ciudad de México. No lo tengo muy claro. Pues yo a nivel federal, por eso te decía, no veo que se vaya a dar un cambio en este escenario, pero sí en la Ciudad de México, Nacho. La verdad es que Marcelo Ebrard fue jefe de gobierno, ¿no? Pues algo queda después de manejar las estructuras. Ricardo Monreal también tiene sus propias estructuras. Y yo me voy al antecedente del 2021, y finalmente también con lo que se sumó de Monreal en esa elección intermedia a la oposición, pues le quitaron la mitad a Claudia Sheinbaum, la mitad de la capital. Ahora tienen más alcaldes. Entonces, yo creo que esta es la apuesta. Y sabes que yo creo que Ebrard no se va a ir. Yo creo que aplicaría un poco la estrategia de Monreal por abajito del agua, ¿no? Empiezo a fortalecer mis estructuras fuera de Morena y pues todo esto dependerá de la negociación que se dé al final, ¿no? Muchos dicen, bueno, si es Claudia, pues entonces Ebrard se va al Senado. Si es al revés, bueno, pues si es Ebrard, Claudia se va al Senado, al lugar que trae ahorita Ricardo Monreal. Pero pues hay otros personajes. ¿Qué vas a hacer con Noroña? ¿Qué vas a hacer con el Adán Augusto? ¿No? También, ¿cómo los vas a ir repartiendo? ¿Cómo vas a ir también sumando a todos los aspirantes? Porque pues sí hay posiciones de poder, pero tampoco hay tantas. Entonces, esto dependerá también de la habilidad de quien llegue, en caso de que sea Claudia, que sea Marcelo, que sea Adán, que sea Gerardo. Y bueno, a Monreal pues no lo incluyo porque honestamente no lo veo.
Bueno, otro tema, Mauricio. El día de ayer se aprobó el plan B de la reforma electoral. Estaban sacando la champaña, ¿no? Los prianistas, Ciro, Lencho, de que el INE no se toca porque rechazaron la reforma a nivel constitucional. Pero de inmediato llegó la nueva ley, esta del plan B, donde solo se necesitaba la mayoría simple y con la aplanadora fue suficiente. Y se desvelaron en la madrugada, quedó aprobada por la Cámara de Diputados. Y bueno, Adán Augusto de esta manera lo explicó en la mañana de qué se trata la reforma electoral aprobada. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todos. Efectivamente, una vez que anoche los integrantes del bloque conservador votaron en contra de la iniciativa de reforma constitucional que se había propuesto, que entre otras cosas contenía que los consejeros electorales fuesen designados de manera directa por el voto popular, lo mismo que los integrantes del Tribunal Electoral de la Federación, contenía una reducción de aproximadamente 15.000 millones de pesos en el gasto tanto del Instituto Electoral como del Tribunal Electoral y en la organización de las elecciones. Contenía la reducción o proponía la reducción de los legisladores, los diputados y senadores plurinominales de 500 a 300 y de 128 a aproximadamente 78, una reducción también en el número de los integrantes de los cabildos. Hoy hay ayuntamientos pequeños que tienen 14, 15, hasta 20 regidores y se reducía proporcionalmente hasta 7, lo que representaba un ahorro también en la operatividad de los municipios. Pues esto fue rechazado anoche. Nosotros habíamos presentado una iniciativa de reforma a las leyes secundarias, son básicamente 6 las leyes que fueron modificadas. Finalmente esta iniciativa contó con 261 votos a favor, 216 votos en contra, aunque los legisladores del bloque conservador ya no se quedaron a la votación, abandonaron el recinto y se modifica entonces la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En todas estas modificaciones no hay ninguna inconstitucionalidad porque se respetó estrictamente lo que mandata la Constitución, incluso se fue más allá, como ahora detallaremos, en el voto de los residentes en el extranjero. Básicamente se trata de una reducción sustancial en el aparato administrativo del Instituto Nacional Electoral, se le quitan facultades al secretario, a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, que incluso era quien administraba el gasto del instituto. Ahora se le otorga esa facultad a 5 consejeros designados expresamente por el Pleno y hay una reducción de aproximadamente 3.500 millones de pesos en lo que corresponde a la operatividad del Instituto Nacional Electoral, que se complementa con el gasto de los organismos locales o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y habrá finalmente un ahorro, una economía de un poco más de 5.000 millones de pesos en este primer año. Se suprime duplicidad de funciones de áreas administrativas del Instituto Nacional Electoral, se reduce de 300 oficinas distritales a 264 y todo esto pues ayuda a hacer más barato, más económica la elección. Por primera vez se reconoce que los migrantes o los residentes o los mexicanos que se encuentran en el extranjero van a poder votar por internet, lo van a poder hacer no nada más con su credencial de elector, sino pueden optar por ejercer su derecho al voto con su pasaporte o con la matrícula consular vigente, lo que facilita finalmente la participación
ahora se le garantiza todavía mayor secrecía al hacerlo vía internet en una aplicación que estará a disposición días antes de la elección para que ellos puedan ahí emitir su voto. También por primera vez se suprime o se prohíbe que se hagan uso de instrumentos como los monederos electrónicos, como las tarjetas de prepago que servían para coaccionar y para comprar el voto el día de la jornada electoral. También se reconoce constitucionalmente que no pueden ya el Instituto Electoral o el Tribunal Electoral de la Federación imponer penalidades o impedir o negar el registro a candidaturas sin que haya más allá de los requisitos que constitucionalmente están señalados para participar. Esto es, que ya no podrán ellos establecer criterios para anular candidaturas. Se garantiza pues la libre participación de los ciudadanos, se reduce sustancialmente el gasto del Instituto Electoral y se sientan las bases para que en los próximos procesos electorales pueda ya desarrollarse el voto electrónico que tanto se ha demandado y que haya cada día mayor seguridad, que se evita la compra de los votos, sobre todo con la supresión de... Bueno, es parte de lo que dice entonces el secretario de Gobernación en un breve, de lo más breve que se puede resumir esta reforma electoral, el plan B del presidente López Obrador, que fue aprobado el día de ayer. Fue aprobado, bueno, hoy para ser precisos, en la madrugada, después de estas 2 sesiones que se retrasaron, también hay que decirlo, porque los partidos aliados metieron su cuchara en el plan B. Finalmente se salieron con la suya, amagaron a Morena que no iban a apoyar esta iniciativa del presidente si no incluían algunas iniciativas, sobre todo para blindarse ellos, para no perder el registro en el próximo proceso electoral. Por ejemplo, está lo del 3% que necesitan en la votación, se aprobó, esto se incluyó en el plan B, también a solicitud del PT, de que si no, por ejemplo, no alcanzaban el registro del 3%, se sumara la votación en las elecciones locales. Y si en 17 estados en las elecciones locales alcanzaban ellos este 3%, entonces mantenían el registro. También lo que propuso el Partido del Trabajo fue de que se pudiera guardar las prerrogativas para los próximos años. Es decir, que si no se gastaban todo el dinero, no lo tenían que regresar a la tesorería de la Federación, sino que se lo pueden guardar ahí en el cochinito y lo usan en años siguientes. Esto porque, bueno, este es el negocio de Alberto Anaya. La verdad es que el Partido del Trabajo literal sacó el cobre. Y otra propuesta también que se aprobó y sobre todo impulsada por el Verde es que se subió el umbral a las organizaciones políticas para que puedan ellos buscar convertirse en un partido político. Es decir, que tampoco quieren competencia a la chiquillada. Ni el Verde ni el PT quieren partidos nuevos, no quieren que les quiten estos pactos, estos acuerdos que tiene con Morena, y entonces dificulta la creación de estos nuevos partidos. Después de todo esto, después de 4 horas de negociaciones, se da ya la sesión en el Pleno con un nuevo dictamen ya conformado con estos artículos adicionales. Se vota en la Cámara de Diputados. Antes de esta votación, la oposición se va. Los panistas hacen berrinche, como ya sabían que no podían hacer absolutamente nada, se van del salón de plenos. Ya con esto se acelera la discusión, pues ya no había nadie con quien discutir. Y se aprueba ya el plan B del presidente López Obrador. Y de ahí se va al Senado de la República, Publio. De ahí llega también con Ricardo Monreal, quien adelantó que, a diferencia de lo que sucedió en la Cámara de Diputados, en el Senado no habrá fast track, como se le conoce. No le van a dar velocidad a esta propuesta del presidente. Así es, así lo dijo Ricardo Monreal, después de que se pasara en fast track
El día de ayer pasábamos aquí la llegada de Adán Augusto López Hernández allá a San Lázaro. Finalmente, el día de hoy habla Ricardo Monreal. No habrá un fast track en la Cámara Alta. Vamos a ver. Gobernación en la mañana nos decía que va a buscar visitarlo, si es posible, a más tardar el próximo martes en la mañana. Va a estar aquí en el Senado de la República para platicar con usted. ¿Esta es una presión que usted pudiese tener junto con los legisladores para aprobarla en ese límite que se ha fijado el presidente? No, son bienvenidas todas las opiniones. El Senado fijará su calendario, su ritmo, de manera autónoma. Tenemos conversación amable con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y es bienvenido cada vez que él quiera hacerlo. Obviamente es bienvenido. Y el ritmo de la deliberación lo van a fijar las comisiones con plena autonomía y plena libertad. Así es de que hay que esperar. Si es en unos días, en unas semanas, ellos van a fijar el ritmo que vaya generando la deliberación y en su caso la aprobación del dictamen para someterlo al Pleno. Bueno, pues es lo que dice entonces Ricardo Monreal. No se va a acelerar este proceso en la Cámara de Senadores, se va a comisiones, se va a reflexionar, se va a analizar. Van a revisar, dice que no sean inconstitucionales los artículos, aunque el presidente ya dijo y el propio secretario de Gobernación también ya comentó que los artículos del Plan B están en el marco de la Constitución, dice Monreal, así como que no les creo, yo lo voy a ver y ya les voy a decir, porque eso fue también lo que dijo, si efectivamente o no son constitucionales. Pero básicamente es darle oportunidad a la oposición de regodearse, ¿no?, en su lodo, hacer un circo en el Senado de la República y colgarse de este tema para tratar de desacreditar la reforma del presidente López Obrador. Eso es lo que hace Ricardo Monreal. Hoy no da tiempos, no da plazos. Dice, oiga, el presidente quería que se aprobara antes del 15 de diciembre. Pues no lo sé, pero muy probablemente no va a ser así. Si apenas va a comisiones, ya estamos a 7. Tendría que salir prácticamente en un par de días en comisiones y agendarse en el Pleno. No es imposible. Pero estamos hablando de Ricardo Monreal, que incluso hoy se puso a decir que él cree que en la bancada de Morena hay unanimidad a favor del presidente, pero que no está seguro. Imagínense nada más. Si no hay unanimidad en la bancada del presidente, entonces ¿de qué rayos estamos hablando? ¿Qué está pasando en la bancada de Morena? Pero bueno, evidentemente ya el PAN salió en una conferencia de prensa posterior a decir que pues sí, que no va a haber fast track, que se va a discutir, que van a pelear, que no sé qué tanto. Aunque ya sabemos que la oposición va a votar en contra. Entonces, ¿para qué se le da espacio a discutir a la oposición? Ya no es necesario, la oposición ya dijo que no. Y no importa lo que diga la ley, van a votar que no. Entonces, no hay realmente una justificación política. Ya el presidente se ha encargado de informar, el secretario de Gobernación, qué es lo que trae esta ley. En el INE están berreando, Murayama está que no lo calienta el sol porque van a perder su pensión dorada. Van a despedir a varios de los que van a dejar ahí enquistados o querían dejar enquistados. También van para afuera. No se les va a cumplir esto que ellos soñaron cuando iban a dejar el INE, de seguir controlándolo desde fuera. Y bueno, pues están ya muy molestos. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede con el Plan B del presidente. Yo todavía creo que no podemos decir que no se va a aprobar. Yo creo que sí se va a aprobar. La pregunta es ¿cuándo? Y pues vamos a ver qué juego le da Monreal a la oposición, qué oportunidad, qué carpa les pone para que monte su circo Lili Téllez, Germán Martínez, Xóchitl y todos estos personajes que conocemos muy bien.